La calidad y la logística son sectores tradicionales de las industrias, pero lo cual no los aleja de los avances de la tecnología y sobre todo de la industria 4.0. En este podcast hablamos con expertos desde Argentina cómo la calidad, la cadena de suministro y la logística han ido evolucionando a través del tiempo y se van adaptando a las nuevas tecnologías. Si quieres saber un poco más sobre este tema, quédate y escucha este podcast. Bienvenidos. Hey, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast Escuela Lean. Para mí es un gusto estar una vez más junto a ustedes y el día de hoy también tenemos un invitado súper especial que el día de hoy nos acompaña desde Argentina, que ya le voy a presentar como se debe. Antes de eso, muchas gracias a todas las personas que han hecho el podcast. Cada vez vamos viendo más invitados, más temas y vamos igual atentos a las sugerencias que ustedes nos hacen. Perfecto. Como les había comentado, el día de hoy nos acompaña Fabián Chafir desde Argentina y vamos a comenzar un tema súper interesante. Él está metido mucho en el tema de industria 4.0, cadena de suministro y un poquito más de los temas bastante relevantes que son afines también a nuestra profesión como tal y que vamos a ir comenzando el día de hoy. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gustazo, Fabián. Es un gusto tenerte aquí. Como comentamos, Fabián es de Argentina. Y siempre me gustaría que te presentes un poquito, nos cuentes sobre ti, qué estudiaste, qué haces, a qué te dedicas actualmente, para que igual la gente que no escucha te vaya conociendo. Bueno, como vos bien dijiste, yo soy Fabián Chafir, soy argentino, soy ingeniero industrial en mi carrera de grado y después hice un posgrado en una maestría en administración de negocios. Y bueno, uno siempre está inquieto por cómo está el mundo y el mercado laboral cambiando. Así que también hice hace poco en la Escuela de Organización Industrial de Madrid, hice un posgrado en economía circular. Así que bueno, estamos trabajando un poquito en estos nuevos temas y bueno, los que vos comentaste como logística 4.0 y metodologías ágiles. Así que bueno, muy feliz de estar acá y bueno, expectante a ver de qué vamos a charlar un poco, ¿no? Genial, Fabián. Sí, como verán, Fabián es alguien que ya tiene su experiencia, tiene un recorrido bastante interesante y sobre todo está en constante actualización, ¿no? Que es interesante. Yo también estuve por España un tiempo, entonces más o menos conozco también cómo las temáticas que ellos manejan por allá. Fabián, yo lo que, digamos, mientras te iba stalkeando, digamos, para ir preparando el podcast, vi que eres alguien bastante afín al tema de calidad, ¿no? Al tema de calidad. Y siempre la calidad es un tema bastante amplio y de hecho, como que a veces se lo nombra, siempre decimos, no, hay que producir con calidad, la calidad, pero hay mucho, ¿no? De trasfondo, hay cuestiones, hay partes, en la parte de gestión, en la parte de control, entonces es algo bastante amplio. En tu caso, en tu experiencia, ¿cómo le puedes definir a la calidad como tal, no? Mira, calidad junto con el tema de mantenimiento, lo que es mantenimiento, son dos conceptos que evolucionaron un montón desde los últimos, te podría decir, 50, 60 años. En el caso específico de calidad, cuando recién se inicia la manufactura en masa, empezando por el auto, ¿no? Henry Ford allá haciendo el modelo Forte, calidad estaba definido como, bueno, qué pieza es buena o qué material es bueno y cuál es malo, ¿no? Solamente como una especie de clasificación final de la materia prima o clasificación final del producto en donde no podíamos hacer nada, simplemente podíamos separar lo que era pieza buena y pieza mala. Después de que digamos, los consumidores empiezan a perfeccionar sus preferencias de compra y después de que empieza a haber más tecnología y empieza a haber como una simbiosis muy interesante en lo que es la academia, las universidades y las industrias, empieza a haber un mix muy bueno en donde la calidad empieza a virar de su sentido clásico para poder transformarse en algo que es casi una ciencia, donde uno podría llegar a predecir si va a tener un producto defectuoso o no, uno podría llegar a predecir cuál va a ser el defecto que va a tener. Y esto es básicamente porque nos enteramos que existe una relación casi unívoca entre lo que son las variables del proceso y los atributos del producto. Es decir, cuando uno mira un producto y dice este producto es defectuoso porque el diámetro no cumple con las especificaciones, esto no es una cosa que se da aleatoriamente porque sí, sino porque hay alguna variable del proceso que no está actuando como corresponde. Entonces, chequeando los atributos del producto,
podemos entender qué es lo que tenemos que mejorar en las variables de proceso. Y esto es súper interesante porque nosotros podemos controlar las variables de procesos porque son inputs a nuestro sistema, pero no lo podemos hacer con los atributos. Los atributos del producto son resultado de la gestión que yo haya hecho. Entonces, la calidad no solamente entonces ahora pasa a tomar un significado de pieza buena, pieza mala, sino que empieza a ser algo que es estudiable, analizable y medible, y además tiene una consecuencia lógica con el cliente, en donde si un cliente compra un único producto de mi fábrica, de mi proceso, y este es defectuoso, el 100% de los productos que este cliente compró son defectuosos. Entonces hoy hablar de 99% de la calidad como algo que es bueno ya no tiene sentido, sino que hay que alcanzar lo máximo que podamos de estos niveles. Y esto es trabajar con las expectativas que tienen nuestros clientes, digamos, qué es lo que le prometemos y qué es lo que verdaderamente podemos cumplir. Entonces, volviendo un poquito a tu pregunta, es un concepto que es muy complejo de definir como una idea fuerza, porque es un conjunto de eslabones que se hermanan para poder generar algo que es casi una ciencia, como decía antes, y que tienen que ver con distintas partecitas como son el control de la calidad, el aseguramiento de la calidad, las expectativas del cliente, y se forma una cadena ahí, estos eslabones que te comentaba, en donde el concepto pasa a tener más relevancia desde el punto de vista de idea fuerza que de definición axiomática de qué es la calidad, ¿no? Genial. Sí, justo como comenta Fabián, o sea, es un concepto que ha ido evolucionando y de hecho usted voy a preguntar, ¿cómo ha ido cambiando en el tiempo? Hablemos desde Deming, ¿no? Que es el icono, digamos, ahí que siempre se nombra. Y hay herramientas, ¿no? Que hablan no sé, los cuadros de control, la espina de pesca. O sea, hay full herramientas de calidad que hablan, ¿no? Que el histograma y no sé qué. Y que son herramientas básicas, digamos, que siempre van a estar presentes. Pero ¿cómo ha sido ese paso de ese control netamente, ¿no? Como dices, no, pieza mala, pieza buena, a ahora, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado las herramientas como tal, digamos, la práctica en las industrias? Hay como, yo te diría, dos grandes hitos en la historia de la calidad, o que para mí son hitos importantes y que marcan un cambio de fase. Estas herramientas que vos hablás de diagrama de Ishikawa o diagrama de Pareto, histograma, son herramientas que son cross a la historia de la calidad y que se utilizaron antes y se utilizan ahora y se van a seguir utilizando en el futuro. Pero hay dos momentos que para mí son claves o bisagras en la historia de la calidad, y uno es cuando se implementa todo lo que es la estadística o el control estadístico de procesos. Eso es uno de los momentos en donde se empieza a ver, como yo decía, una parte más académica o una aplicación académica de las matemáticas o de la estadística al análisis de la calidad, junto con los diagramas de control, digamos, bueno, distintos test de hipótesis que se utilizaban, el diseño de experimentos, etc. Eso es un punto. El otro punto viene en entender toda la metodología que hoy llamamos Six Sigma, en donde nosotros trabajamos no sobre el producto, como por ahí medíamos en la parte en el pilar anterior, en el control estadístico, sino que ahora trabajamos en reducir la variabilidad de los procesos, porque como dije antes, todas las variables del proceso son las que condicionan la calidad final del producto. Entonces, hoy la calidad ya no está mirada desde el punto de vista cliente en el sentido estricto del control, sino en el control de variables que generan determinados atributos en el producto. Entonces, esos dos momentos, y creo que puede llegar a venir algo más ahora con la industria 4.0, pero no lo tengo muy claro, por eso no quiero profundizar, pero sí me parece que esos dos hitos hacen que la calidad sea un concepto mucho más profesional que lo que era antes de pieza buena, pieza mala. Eh, Así que, como para resumirte la idea, todas las herramientas que vos nombraste, las 7 herramientas de calidad, las vamos a seguir utilizando, pero sí tenemos que incorporar, las industrias deberían empezar a incorporar cada vez más estos conceptos de control estadístico de procesos y Six Sigma para la reducción de variabilidades en los procesos. Sí, y ahora justo antes de pasar al otro tema, ahora que nombras el tema de Six Sigma, ¿cómo le ves tú la idea que el Green Belt, Yellow Belt, o sea, esas certificaciones, ¿no? O sea, realmente eres
afín, digamos, a que la gente se capacite en eso, o es algo más profundo y que debe tomarse con más seriedad, digamos? Yo creo que, primero, yo creo que todos las personas que están de alguna manera en contacto con calidad deberían tratar de profundizar en estos conceptos. Y cuando digo personas relacionadas con calidad, no digo solamente las que trabajen en algún departamento de calidad, sino que por algún motivo tienen algún impacto en la calidad final del producto. Por ejemplo, las personas que trabajan en el departamento de compras, que están comprando materias primas que son más baratas, pero no cumplen o no es que no cumplen las especificaciones, pero digamos, habiendo productos mejor, compran el más barato porque es más barato, porque tienen otro indicador que no es calidad. Las personas que trabajan en producción y solamente tienen el objetivo de cantidad producida en vez de calidad en el producto, también tendrían, digamos, hay varias personas que deberían estar involucradas en estos conceptos. Yo soy fan de que la gente se capacite y aprenda. También soy consciente que hay determinados niveles en Six Sigma que son complejos, sobre todo por la preparación que requieren. Digamos, uno cuando hace el curso de Yellow Belt, de cinturón amarillo, digamos que es el primer curso, es bastante introductorio, uno lo hace muy alegre, muy bien, pero cuando tiene que pasar un curso Black Belt, en donde es el 80-85% del curso estadística avanzada, ¿no? Digamos, bueno, uno requiere otra preparación que tal vez hoy uno no está preparado para recibir o que nos costaría muchísimo, ¿no? Digamos, entonces las organizaciones tienen que ver la forma en que generan un contenido dinámico o un curso dinámico para que esta parte importantísima que tiene que ver con la estadística sea absorbida por las personas de una manera más sencilla, más fácil, porque no hay otro futuro que no sea un futuro de calidad, ¿no? De productos que cumplan cada vez más las expectativas del cliente. Y justo ahora en una época que la demanda es tan cambiante, ¿no? Y se habla de la personalización y un poco de cosas que van evolucionando. Y eso me lleva a otra cuestión que te quiero consultar. Eh, Como las industrias son organizaciones, es un todo, ¿no? O sea, es un gran complejo, no es solo la fábrica que está en cuatro paredes. Hay un mundo que está relacionado a proveedores, clientes como tal. Y aparece el concepto de la cadena de suministro, ¿no? Que igual se ha empezado a hablar mucho, ¿no? El supply chain, hay también gente que empieza a capacitar en ese. Hay masters también en este solo, netamente enfocado en esto. ¿Y cómo le definirías tú a la cadena de suministro como tal? Es una buena pregunta. Em, si uno por ahí busca definiciones muy académicas, yo creo que estas definiciones confunden un poco más de lo que aclaran, porque es un concepto bastante sencillo y es entender que existe una línea, o no una línea, perdón, existe una conexión, más que una línea, una conexión entre el proveedor de materia prima y el cliente final del producto. Y todos los eslabones que hay en el medio tienen que engranar de forma tal que esa transferencia de materia prima hacia la fábrica, la conversión de la fábrica de materia prima en producto terminado, el producto terminado siendo almacenado, transportado y transportado hasta el cliente, sea lo más eficiente posible. Entonces, hay varios pasos o eslabones que conforman esta cadena, por eso se llama cadena de suministros, y tienen que ver con este traspaso que hay o conversión dinámica que hay desde materia prima hasta entrega final de producto, porque el cliente que nos compra un producto a nosotros o un servicio no le interesa quién es nuestro proveedor. Él quiere tener el producto con la calidad que corresponde cuando él lo desea. Entonces, para el cliente, el proveedor de transporte o el proveedor de almacenaje o quién es la persona que manufacturó el producto dentro de la fábrica es transparente, no le interesa, es transparente. Entonces, esta cadena debería ser lo más organizada posible, lo más eficiente para cumplir las necesidades del cliente y trabajar de forma tal de generar la menor cantidad de oscilaciones en tiempos de entrega, oscilaciones desde el punto de vista de la variabilidad, ¿no? Respetando lo que el cliente quiere o necesita. Sí, justo Esto es ahí. lo que es un poco, sí. Sí, Dale. sí, tío, justo comentar ahí. Ahí aparece el famoso concepto del efecto látigo, ¿no? Todas Exacto. esas variaciones que se van ocurriendo aguas abajo, digamos, tienen Sí, repercusiones aguas arriba. sí, Y sí.
¿Y cómo le ves? Digo, porque, a ver, yo creo que, o sea, hablando ahora de empresas del siglo XXI, pero me imaginaría que empresas, no sé, hace 20, 30 años, iban muy desacopladas, digamos, de su proveedor, ¿no? Enfocados mucho tal vez en el cliente, el típico, no nada por procesos, ¿no? Departamentales, entonces es un todo eso de ahí. Y yo creería que, bueno, siempre le veo que es bastante complejo, digamos, optimizar toda esa cadena, ¿no? Porque cualquier cosa puede pasar. No sé, ahora, digamos, hay gente que tiene problemas con importaciones, ¿no? Por el tema de pandemia, por ejemplo. Entonces, me genera que es bastante complejo, digamos, poder articular toda esa cadena para que funcione, digamos, al 100, ¿no? Sí, a ver, es un buen ejemplo el que vos traes de exportaciones e importaciones. Hoy hay un problema muy grande en lo que es la logística, en donde hay falta de contenedores. El mundo hoy no tiene suficientes contenedores para sostener el comercio internacional. Y esto es básicamente porque China, que es la mayor exportadora de contenedores, envió un montón de productos al resto del mundo y debido a la pandemia y a cómo se suceden las producciones en los distintos países y al nivel de ventas que hay, los contenedores no están retornando desde los países a los cuales fueron enviados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los pocos contenedores que hay están para el mejor postor, el que quiera pagar más por el servicio de exportación. Entonces, hay una subida general de precios, además de esta desincronización de la que vos hablas de la cadena de suministros, simplemente por un efecto que es totalmente externo a todos, ¿no es cierto? Porque la pandemia, digamos, es un fenómeno global que nos afecta a todos de distinta manera, pero nos afecta a todos y está regulando un poco los costos de la logística hoy en día. Es quien maneja el costo de la logística. Entonces, como este efecto látigo se amplifica aguas abajo del proceso cada vez más, es necesario tener personas en las organizaciones capaz de manejar estas variabilidades de una forma eficiente, de una forma eficaz y minimizando estas oscilaciones hacia adelante, porque el que termina recibiendo el impacto final es el cliente, ningún otro. Todos pasan su variación o su variabilidad hacia adelante, ¿no? Ninguno la ataja. Entonces, es muy complejo para las organizaciones hoy tener un equipo de supply chain bien entrenado en cómo reducir estas oscilaciones, pero es lo que pasa, estamos en un mundo globalizado en donde esto es un fenómeno que va a ocurrir. La pandemia esta deja alguna especie de enseñanza en cuanto no solamente a que podemos trabajar virtualmente y cosas que podemos hacer, sino también a cómo podemos enfrentar futuros cisnes negros, ¿no? Futuros problemas dentro de la cadena. Em, por eso tenemos que tener a las mejores personas en las organizaciones para manejar estos problemas. Sí, y justo acotando un dato que dio Fabián, si alguien está metido en importaciones, exportaciones, o sea, averigüen, se van a dar cuenta que, bueno, ayer conversaba justo con un amigo, me decía que traían contenedores que valía $2,000, algo así, y ahora está en 5, 8,000, lo que les cuesta traer, sí. Y es justamente por esto, ¿no? No es que, no es, algo, es efecto pandemia, digamos, que realmente está reproduciendo en ese punto. Y ahora que se habla mucho justo de este tema, que como dices, es globalizado, se hace más complejo. Yo conozco un caso en Europa, ellos están trabajando en querer formular una cadena de suministro europea, digamos, o sea, todo vinculado, ¿no? Bueno, hay algoritmos, ¿no? Ha hecho todo como un ERP gigante, digamos, para ellos. ¿Y cómo ha ido evolucionando esa cadena de suministro? No sé si bien el concepto o la concepción, digamos, la forma de trabajar en las empresas, ¿no? En los últimos años. ¿Cómo ha ido este paso, ¿no? ¿Cómo ha ido caminando eso de ahí? A ver, fue caminando como pudo en realidad, porque siempre estamos corriendo la de atrás. Nunca somos capaces de, que es lógico, ¿no? O sea, no podemos predecir el cambio. No solamente cuándo se va a producir ni cuál es el impacto que va a tener. Y esto va a ser así. Por más esfuerzo que hagamos en tratar de adivinar lo que va a suceder o poder predecir, nos vamos a errar. Lo único que vamos a poder hacer es simplemente quedarnos tranquilos de que hicimos lo posible para tratar de evitar que esto suceda. Pero la supply chain creo que alcanza hoy en día uno de los puntos más importantes en todo su desarrollo, porque, digamos,
si bien sufrió variaciones como por ejemplo la intrusión de la tecnología en los almacenes o la tecnología GPS, los controles de stock dinámicos, hoy está experimentando una revolución muy importante que es la de la industria 4.0, en donde verdaderamente está pudiendo aprovechar todos los avances que se hacen desde el punto de vista de la robótica, desde el punto de vista de la realidad virtual, desde el punto de vista de la Internet de las cosas, para generar datos concretos y en tiempo real para poder decidir en tiempo real. Y esto es importante porque antes, si vos hacías el inventario de tus productos una vez al año, bueno, tardabas lo que tardabas en tomar una decisión y la tomabas vieja porque ya había pasado el año entero. Hoy las organizaciones tienen la posibilidad, pero esto no significa que lo hacen, porque de nuevo necesitas que la gente esté capacitada para poder decodificar estos datos, porque ¿cómo funciona en la logística y en general en la supply chain, la industria 4.0? Hay una triple interacción entre lo que son una persona que toma datos, los lleva a la nube, digamos, ese traspaso del mundo físico al mundo virtual. Después hay un segundo paso que es entre mundo virtual y mundo virtual, donde en la nube se procesan, se conjugan los datos, los algoritmos, y un tercer paso en el que el mundo virtual interactúa con el mundo físico trayendo la información. Pero si la persona que recibe esa información no tiene la capacidad o la habilidad para decidir e interpretar eso, es lo mismo que no haber tenido toda la industria 4.0 puesta al servicio de la organización. Por eso, cuando nuestros clientes nos consultan y nos preguntan si conviene implementar Industria 4.0 en sus procesos logísticos, nosotros muchas veces les decimos que no, pero no porque no lo puedan hacer desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista humano, no están ahí todavía para poder utilizarlo. Digamos, hay que trabajar, o la logística tiene que trabajar mucho en cómo capacita sus recursos humanos para poder utilizar tecnología de vanguardia. No te soluciona los problemas la industria 4.0. Lo único que hace es brindarte los datos para que vos tomes decisiones. Y ahí es donde hoy la cadena de suministro se encuentra a su punto más elevado, creo. Creo que no tuvo en toda su evolución un punto tan disruptivo como es el de ahora, ¿no? Genial. Y justo ahora que nombres el tema de 4.0, y yo también siempre estoy siguiendo un poco el tema de tecnología, inteligencia artificial como tal. Y cuando se habla de industria 4.0 es en general, digamos, ¿no? Industria, ¿no? Como tal. Pero cada vez como que se va cementando, ¿no? Que calidad 4.0, que el Lean 4.0 y se va especificando. Y ahora tú tocas el tema de logística, que también estás metido en eso. ¿Qué es la logística 4.0, no? Que alguna vez he visto charlas como tal, pero como que no la aterrizan todavía muy bien qué mismo es, ¿no? O sea, cuáles serían las ventajas en ese punto. ¿Y tú cómo la definirías en ese aspecto? A ver, yo definiría como el uso que puede hacer la logística de la industria 4.0. Es decir, industria 4.0 es un paraguas, una caja de herramientas donde hay varias cosas adentro. ¿Está bien? No es algo que uno no hace logística 4.0, es un nombre que se le dio a una serie de tecnologías o de herramientas o de metodologías sobre la cual la organización se puede beneficiar. Ahora bien, logística 4.0 es el uso de algunas herramientas que tienen las organizaciones brindadas por la industria 4.0 para satisfacer algunas necesidades que la industria tenga, como por ejemplo la toma de inventario online. Es decir, nosotros cada vez que retiramos un producto del almacén y piqueamos, hacemos una lectura del producto que estamos sacando, no solamente se va a descontar del stock, sino que dinámicamente el sistema, según parámetros de lead time de abastecimiento, demanda histórica promedio, variabilidad de la demanda, te va a decir si vos vas a tener un problema en el futuro o no. Perdón, no es que te va a decir, te va a dar los datos para que vos definas si vas a tener un problema en el futuro o no. ¿Está bien? Entonces, acá encontramos algo que es muy bueno, que no tenemos que esperar a que alguien se siente a calcular las cosas, sino que instantáneamente, producto a producto, podemos entender qué es lo que sucede. Otro ejemplo de esto es en la robótica. Hoy hay un montón de almacenes que trabajan según el concepto que se llama dark store, almacenes oscuros, en donde no hay personas trabajando adentro
y las personas simplemente van a una nave industrial a buscar el producto que quieren y se lo traen como si fuese una máquina de estas, las máquinas vending, estas que te dan café o te sacan las golosinas que vos elegís, igual. Y adentro no hay personas trabajando y está simplemente, bueno, simplemente no, pero sencillamente operado por robots. Estos robots lo que hacen no es solamente ir a buscar un producto, sino que además, primero que están organizados entre sí, no se chocan, no faltan, no tienen problemas de enfermedad. Digo, hay un aumento de la productividad por producto entregado, dado que las horas máquina que se están utilizando están 100% optimizadas. Además, lo que permite esto es que el cliente pueda definir a qué hora ir a buscar y los robots poder programarse de antemano cuál es la ruta que van a seguir para buscar esto, por lo cual también hay una optimización del tiempo del robot. Hay otros conceptos también muy interesantes relacionados con algunas experiencias, no en Argentina propiamente, les he visto en Europa, en donde las personas, los operadores de almacenes, sobre todo con esta pandemia, pueden hacer preparaciones de pedidos desde su casa solamente con realidad virtual. Entonces empiezan a preparar los pedidos y mediante sistemas dinámicos del almacén, cuando uno llega al otro día, el pedido ya está realizado. Entonces, hoy también hay que repensar un poco cuál es el rol de las personas dentro de esta supply chain 4.0 o logística 4.0. Por eso te digo, todas estas ramificaciones que hay en la industria 4.0 no son más que aplicaciones concretas de esta gran caja de herramientas en algún área de expertise de la organización. Genial. Y justo ahora que nombras eso, y siempre pensamos, ¿no?, en robots, automatización como tal, y qué tan cerca o qué tan a mano está que las pequeñas industrias, las pymes, opten por las tecnologías, o todavía es algo únicamente de empresas súper grandes. Hoy yo creo que hay dos problemas, básicamente. Uno es digamos, tener los recursos humanos necesarios para que esto se pueda aplicar. Pero descontando esto, que vos tengas gente capacitada para poder decidir o gente que vos puedas entrenar para que en algún momento puedan decidir con estos datos, es un problema de escala. Hoy todavía en nuestros países, por lo menos en Sudamérica, hay un problema de escala muy grande en donde para algunas organizaciones, sobre todo las chicas o las medianas, estos son sistemas caros todavía. Sistemas caros porque no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista, suponete que lo puedan pagar, el aprovechamiento que ellos le podrían sacar a estos sistemas les daría un periodo de retorno muy alto, porque no lo podrían utilizar al 100%. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digo, por más que vos lo puedas pagar hoy, el aprovechamiento que vos le vas a dar es muy bajo con respecto a lo que te pueda dar. Porque para poder implementar esto, primero vos tenés que tener como condiciones previas cumplidas, y son las condiciones previas que venimos manejando, que vienen manejando las organizaciones hace muchos años, que tienen que ver con sistemas que tengan flujo constante, flujos estables, un control adecuado de los inventarios. Digo, esto no viene a solucionar ningún problema. Al contrario, a veces hasta trae problemas. La industria 4.0 viene a brindar una solución para sistemas robustos, que ya funcionan, no para cosas que vos tenés con ineficiencias o con faltas de optimización. Entonces, ahí es donde un poco las organizaciones tienen que entender cuál es el objetivo, qué quieren mejorar, qué quieren lograr, porque a veces no se los va a cumplir, sencillamente porque no tienen condiciones previas cumplidas. Es como que vos quieras implementar Industria 4.0 y no tengas ni una computadora. Necesitas tener internet, necesitas computadora, es la condición previa. Bueno, además de todo eso, tenés que tener procesos que mínimamente sean estables, repetibles, estandarizados. Exactamente. Claro. Genial. Sí, justo. Y creo que en todo, ¿no? O sea, si yo también quiero implementar no sé, realmente mejora continua, Lean, tiene que haber una base ya. O sea, la empresa debe saber qué hace, por lo menos, para poder tener un cimiento, digamos, para poder hacer cualquier cambio que quieras en ese punto. Y ahora tú tocaste, y también como le comentaba Fabián, maneja algunos temas y ha hablado mucho del tema de que la gente esté capacitada. Y últimamente se habla mucho, y creo que va muy mal con la tecnología, y de hecho creo que lo usan más gente que estaba más metida al principio, ¿no?, en informática, en los sistemas, programación, que esas famosas metodologías ágiles o marcos ágiles, digamos, que son más para trabajo, para ese punto, ¿no? Sí. ¿Qué son, no? O sea, ¿cómo? Porque
A veces hay mucha confusión, creo yo. Hay el Kanban, la parte del Scrum, hay algunas cosas, ¿no? Que están, pero tienen sus diferencias, ¿no? ¿Qué son esas metodologías ágiles y cómo están ayudando a trabajar a la gente? Yo he visto muchas aplicaciones, sobre todo ahora en el tema de trabajo remoto, ¿no? Mira, este es un gran tema que vos planteás porque hay mucha confusión. Yo no sé si este tema fue mal comunicado, si se comunicó así a propósito. La verdad es que no sé, pero hay mucha confusión. Y hoy es el tema de moda, también es el topic of the moment. Y la verdad te digo es que las organizaciones no terminan de entender a veces no solamente de qué va metodologías ágiles, ni siquiera entienden si para ellos es importante este tema o no. Metodologías ágiles es un framework, una forma de trabajar, es un acercamiento al problema que no aplica para todas las industrias, que no aplica para todas las situaciones y que tiene sus restricciones. Y como es un marco de trabajo, un framework, tiene sus límites. Entonces, eso es lo primero que hay que entender, ¿no es cierto? Que es una forma de hacer las cosas que no siempre podemos aplicar y que no aplica en todas las industrias. ¿Qué es entonces metodologías ágiles? Bueno, es una forma de resolver situaciones que están básicamente vinculadas con el cliente de una forma novedosa. ¿Novedosa en qué sentido? En donde hoy ya las metodologías ágiles no toman al cliente como foco del problema, sino que lo constituyen como el centro del problema. El centro del problema quiere decir no que los clientes son el problema, sino que van a resolver todos los problemas que haya teniendo al cliente como centro, no como foco, que es lo que hace mejora continua. La mejora continua, los modelos de excelencia operacional, los modelos de Lean Manufacturing, son otras formas de trabajo, otros frameworks que se aplican en condiciones que no se aplican en las metodologías ágiles. ¿Se entiende? Entonces, vos primero tenés que poder identificar cuáles son los problemas que tenés y luego definir con qué metodología lo vas a atacar. Por ejemplo, si vos vas andando en bicicleta, se te pincha una rueda, vos no haces todo un proyecto de mejora continua para que no se te pinche la rueda. Cambiás la rueda, le pones un parche y se acabó. ¿Está bien? Ese es otro framework que es del tipo lo veo, lo hago, se llama a veces, o de resolución sencilla. Cuando vos tenés problemas un poco más complejos que la rueda de la bicicleta, que conocés algunas respuestas o que podés enterarte un poco de las causas raíces, ahí aplicás excelencia operacional o Lean Manufacturing. Ahora, cuando vos empezás a trabajar metodologías ágiles, vos no sabés nada, no sabés ni cuál es el resultado que vas a obtener, cuáles son las distintas variabilidades que podés tener, variabilidades no solamente numéricas, sino perturbaciones a tus sistemas. Los sistemas son muy dinámicos y se aplican en ecosistemas o en entornos que las personas que desarrollaron estos denominaron como VUCA, por sus siglas en inglés de volátil, incierto, cambiante y ambiguo. O sea, fíjate qué tipo de ecosistema vos tenés que tener para poder aplicar estas metodologías. Si vos como empresa no estás vivenciando este tipo de ecosistema, no te metas con eso porque vas a hacer lío. Entonces, hay que entender eso. No tenemos que salir todos a aplicar metodologías ágiles. Es importante entender cuándo lo tengo que aplicar. La segunda confusión que existe o malentendido generalizado es que las organizaciones relacionan las metodologías ágiles con esta técnica llamada Scrum y hablamos de lo mismo, pero en realidad son cosas distintas. De nuevo, metodologías ágiles es como Industria 4.0, es una caja de herramientas, un paraguas en donde Scrum es una de las metodologías o de las herramientas utilizadas. Pero también está Design Thinking, está modelo de negocio Canvas y también está Lean Startup. Entonces, dependiendo en qué fase del proyecto que vos estás haciendo o dependiendo la situación que vos tengas que resolver, vas a aplicar alguna de estas 4 metodologías que son ágiles, ¿está bien? Pero que ninguna es metodología ágil por sí misma, sino que ágil es la forma de pensar y desarrollar este proyecto. Genial, sí, justo te quería preguntar eso porque, como dices tú, hay una confusión bien grande y realmente algo medio en las nubes y que todo el mundo quiere meterse por ahí, pero, como dices tú, puede que sí, puede que no, te sirve o no te sirve, ¿no? O sea, al final es analizar muy bien a qué estás en ese punto. Y claro.
como te comentaba, bueno, te iba a preguntar más de la tecnología como tal, ya hemos hablado, y te quiero preguntar algo bien específico en ese punto. Yo alguna vez leí el libro que se llama ¿Sabes de quién puede? De Ernest Oppenheimer, y habla del tema de la inteligencia artificial como tal. ¿Y cómo le ves tú que todas esas tecnologías, ¿no? 4.0, automatización, demás, impacte en el empleo como tal? ¿Qué pregunta? Em, que va a impactar, va a impactar. Me parece que todavía no impactó, todavía no impactó. ¿Está bien? Hay pruebas muy incipientes, ni siquiera en países donde estos desarrollos son, digamos, punta de lanza, creo que impactó todavía. Sí va a cambiar la forma en la que trabajamos. Creo que todavía estas tecnologías no encontraron eh, un campo concreto sobre el cual desarrollar todo su potencial. Em, y creo que va a cambiar la forma en la que hacemos negocios, no solamente desde el punto de vista de la virtualidad, sino de cómo nosotros comunicamos. Creo que en algún punto sistemas como realidad virtual o realidad aumentada van a poder ser elementos diferenciadores a la hora de poder comunicar un producto, digamos, trascender la red social hoy como canal para poder transformarse en la manera en la que marketing, por ejemplo, podría ofertar un producto, vivenciándolo, aunque sea no físicamente, pero sí de características visuales óptimas. Y que creo que va a tener una retroalimentación muy importante online sobre la experiencia al usuario, ¿no? Este user experience, cómo lo ven en el momento de la realidad virtual. Entonces, como que va a generar mucho dinamismo a la hora de poder diseñar productos innovadores. Eh, Creo que también va a afectar en el sentido de que vamos a tener que integrarnos a una nueva forma de interactuar, que bueno, la pandemia ya un poco lo adelanta, ¿no? La pandemia nos llevó a comunicarnos de otra forma, a reducir la presencialidad, a buscar sinergias desde otro lado. Y creo que esto llega para quedarse y la realidad virtual va a venir a sustituir un poco esa presencialidad y a acercarnos un poco más en la virtualidad, ¿no? Em, pero como te decía antes, tiene que haber un plan de las organizaciones para desarrollar recursos humanos capacitados y preparados, no solamente técnicamente, sino emocionalmente, para poder trabajar en entornos combinados, ¿no? Y combinados digo presencialidad, virtualidad y pseudo virtualidad o pseudo presencialidad. Genial, y justo lo comentas, ya una vez leí ese libro que decía que estas revoluciones industriales destruyen full trabajo, muchísimo, pero al final crean mucho más de lo que destruyen, ¿no? Y la clave es irse adaptando a esos cambios que van a ir, como mencionas tú. Bien, Fabián, casi para ir terminando, Fabián también está metido en el mundo de la consultoría, de hecho está, digamos, es alguien que se mueve en ese aspecto con todo su conocimiento, y no te voy a dejar de preguntar sobre IFC Consulting, ¿no? Que es donde tú trabajas, te desempeñas. Cuéntame un poquito sobre eso, qué hacen, qué servicios ofrecen ahí. Sí, nosotros somos una consultora que nos dedicamos básicamente a tres cosas. A consultoría en procesos, a lo que sería, digamos, mejora de procesos, aplicación de sistemas de Lean Manufacturing, balanceos, etcétera. No, tenemos una parte muy fuerte en lo que es desarrollo de estrategia empresarial con estos temas de metodologías ágiles y industria 4.0, pero desde el punto de vista estratégico, ¿no? De la implementación. Nosotros no vendemos software, no hacemos eso, nosotros implementamos estratégicamente y una parte muy grande que gracias a la pandemia pudimos potenciar, que es la parte de capacitación y desarrollo a empresa, donde brindamos cursos de distintas temáticas que nuestros clientes nos piden. Tenemos dos locaciones, trabajamos en Argentina y también trabajamos en Alemania, donde hacemos básicamente en Alemania soporte a empresas de habla hispana que son, imagínate, empresarios que están en España y que tienen alguna sucursal acá en Alemania. Bueno, también hacemos algún soporte ahí y brindamos muchísimas capacitaciones a industrias también acá. Genial, Eso es Fabián. lo que hacemos. Genial, sí, eso de manera me parece súper interesante que tengan ya ese vínculo, ¿no? Entre Sí. lado y lado. Bien, Fabián, yo creo que manejas temas full
interesante, sobre todo estás en la onda, digamos, de lo nuevo, ¿no? 4.0, lo que se viene, que es algo bien interesante y este podcast siempre escucha a muchos estudiantes, mucha gente que está culminando su carrera, está empezando, y siempre me pregunta, ¿me recomiendas la calidad o la logística? O siempre están, digamos, en ese dilema todavía aquellos que van comenzando. Y siempre a la gente que invito también les pregunto, ¿qué tips, qué recomendaciones das a la gente que quiere meterse en la calidad o en la industria 4.0? ¿Qué tips tienes por ahí? A ver, yo creo que como tips, la formación continua es básico. Es clave para poder entender un poco lo que se viene, un poco cómo estamos trabajando hoy y poder generar curiosidad. Yo creo que cuando uno empieza a leer más sobre distintos temas, le empieza a generar curiosidad y empieza a investigar por motus propio dónde está la falencia que tiene. Entonces, lo primero que diría es que empiecen a capacitarse. ¿En qué? En lo que a ustedes les interese, porque lo importante es que se mantengan en movimiento, porque gracias a Dios hoy con este tema de las redes sociales y con todo lo que Internet nos provee, un tema te lleva a otro solo. Vos podés empezar a estudiar calidad y da la casualidad que algún paper de calidad que vos leas te va a disparar hacia metodologías ágiles porque todos terminamos hablando de lo mismo, que tiene que ver con la satisfacción del cliente. Entonces, lo abordás desde calidad, lo abordás desde supply chain, lo abordás desde metodologías ágiles, distintas áreas de expertise que buscan siempre el mismo objetivo, que es vender más, ¿no? Las empresas quieren básicamente eso. Entonces, yo creo que el tip que podría dejarles es ese, ¿no? Que tengan curiosidad en investigar y en meterse y en leer y bueno, y obviamente consultar a las personas que ustedes crean que son referentes en el mundo de lo que a ustedes les interesa estudiar. Genial, Fabián. Fabián, ha sido un gustazo tenerte por aquí. Creo que hay temas súper amplios, súper profundos que podríamos, de hecho, hablar horas y horas de temas súper específicos que creo que hay bastante tela de cortar ahí, que es bien interesante. Sobre todo, siempre les recomiendo, métanse a esos temas en la parte tecnológica como tal, que al final es lo que nos está rodeando, nos van a bombardear. Aprendan a programar, o sea, hay un montón de cosas que pueden empezar a hacer y hay aplicaciones bien interesantes que están por ahí. Finalmente, Fabián, para despedirnos, cuéntanos cómo te podemos contactar, la gente que quiere interesar en tus cursos o en IFS Consulting, ¿dónde te pueden encontrar? Toda nuestra oferta está en LinkedIn, nos pueden encontrar ahí básicamente. Estamos terminando de armar una plataforma que va a incorporar redes sociales como Instagram o Twitter, pero bueno, esto está todavía en desarrollo, así que no puedo decir mucho más. Pero básicamente los pueden encontrar por LinkedIn o en internet como IFNC Consulting, y ahí les van a aparecer todos mis datos de contacto y bueno, cualquier duda o pregunta o algo adicional que necesiten o alguna recomendación de libro que yo pueda hacerles, bueno, me voy a tomar mi tiempo en buscar y poder mandárselas. Genial, Fabián. Fabián, ha sido un gusto tenerte por aquí en este espacio. Siempre buscamos gente que esté experta en esa área, esté actualizada y sobre todo pueda aportar muchísimo valor a la gente que nos escucha. Y realmente muchas gracias por aceptar la invitación y ha sido un gusto tenerte por aquí. Gracias a vos, Alfredo, y la verdad que buenísimo los podcasts que hacen, así que un placer para mí ser parte de uno de ellos. Gracias, Fabián, y pues encantado, nos vemos en una ocasión más y ojalá tengamos otra vez por aquí con tu presencia. Sí, claro que sí, encantado. Gracias. Y pues bien, este ha sido el episodio del día de hoy junto a Fabián Chafir desde Argentina. Recuerda que puedes escuchar este podcast tanto en YouTube como en Spotify. Estamos como Escuela Link. Puedes encontrar a nosotros como Link Consultora tanto en Facebook como Instagram. Y este servidor lo encuentras como Alfrequito en todas las redes sociales. Sin más, muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau.